Bueno, y vamos a saludar acá haciendo un paréntesis. Hace rato no venía el querido Huguito Estigarribia Gutiérrez, ya decía, abogado prominente, constitucionalista, politólogo, consultor, docente universitario, político, Herea. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Un gran saludo a vos, a la audiencia, teleaudiencia. Un gusto estar aquí en estos magníficos estudios tuyos de primer de la nivel. Gente, de todos ustedes. El primer mundo. Importante que los televidentes y oyentes sepan que es un estudio de primer mundo, que tenemos que enorgullecernos los paraguayos. Muchas gracias. Mucha gente a lo mejor no habló nunca de esto, pero yo ya sé, varias yo te veces agradezco. estoy viniendo, quiero contarle a los televidentes y a los oyentes que esto es de primer nivel. Te agradezco. Antes teníamos más cámaras, ahora parece que para que muestre así más o menos el estudio, las otras cámaras, pero no, bueno, por ahí no pasa la cuestión. Yo te agradezco porque ustedes hacen posible esto, que exista esto, y a través de las voces de ustedes seguimos camino. Porque hay mucha gente que toma a veces lo que uno dice acá como una crítica, o una, como dice acá la jerga nacional, una bajada de caña. Y no es eso. Lo que pasa es que la autoridad que sea en funciones está ahí justamente para recibir críticas, halagos, sustento de la gente o, qué sé yo, diferencia por parte del público también. Para eso está ahí. Y si no tiene espaldas esa persona para sostenerse ahí, hay un montón de lugares donde puede estar mucho más tranquilamente y sin estar, digamos, pichándose. Yo creo que el periodismo es un contrapoder, Bruno. Y en democracia, las personas públicas o que del sector privado fueron al sector público o tienen una relevancia pública, nacional, local, están expuestos a la libre crítica. Yo reivindico que el periodismo está en su rol. Y la persona que se ve afectada tiene los mecanismos institucionales, constitucionales para tener derecho a réplica, para refutar, para iniciar acciones legales si no estuviera de acuerdo en el foro penal, en el foro civil. Pero hay que poner la cara. Yo creo que en la vida no siempre te van a criticar. Por supuesto. Entonces, los que no quieren eso o se enojan por eso, no tendría que vivir en una democracia o no tendría que meterse en lo público, tendría que estar solamente en el sector privado. Y eso es lo que dije, pues. O sea, den un paso al costado, honestamente, y si algo les afecta, porque ustedes están ahí en una vidriera. ¿Es así o no? Así mismo, somos sujetos públicos, ¿verdad? Estoy hablando fíjate vos, las autoridades que me escuchan. Yo del 30 de junio de 2013 que no ocupo ningún cargo público y sin embargo estoy en el debate de temas de interés público permanentemente por mi condición de abogado constitucionalista, internacionalista, docente, politólogo, lo que sea. Estoy en el debate y estoy también sujeto a críticas positivas y negativas, coincidencias o diferencias. Pero es normal, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hace a la esencia. Esa es una conquista de todos los paraguayos. La libertad. Y la libertad de prensa está muy resguardada. Yo fui constituyente y tuvieron la suerte de tener representantes periodistas en la constituyente que protegen las fuentes de información, que protegen la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho de recurrir a los afectados a la instancia pertinente. O sea, hay una protección integral del periodista, del afectado, de la libre comunicación y de la ciudadanía. Y fíjate vos el artículo 28. A ver, el acceso ¿qué a la dice? Información pública. ¿Qué reza? El acceso a la información pública. Sí. Bueno, fíjate vos que recién fue reglamentado en el año 2014 por ley. Y hoy, gracias a esa ley de acceso a la información pública, un ciudadano común va y pide a una institución información sobre un tema, no le da y va a una acción, ante un tribunal y pide y le tienen que dar. O sea, eso es una conquista del pueblo paraguayo. Todo esto que se reveló, Nepo Babies, todo lo que sucede, ¿verdad?
que puede afectar a este gobierno o puede afectar al anterior también, o a los anteriores. Hoy vos tenés derecho a ese acceso. Y eso está en la Constitución. Entonces, no hay que enojarse. Acá lo que hay que es ocuparse. Vos sabés muy bien lo que se está diciendo. Hay que enojarse sin ocuparse. Bueno, y sale de la galera de vuelta el monotema que no estaba en mi intención volver a tocar porque como que cayó mal a cierta persona que está directamente involucrada acá. Pero en fin, yo simplemente estoy en este lugar porque tengo que decirlo desde la columna del medio lo que está pasando informativamente, ¿verdad? No entro a juzgar o prejuzgar o qué sé yo, pero la gente habla tanto, y si la gente habla tanto es por algo. ¿Cómo que se dice? Si el río está muy fuerte. Cuando el río suena, piedras trae. Piedras trae. Y hablando de piedras trae, se me pincharon 2 gomas de mi auto ayer con esa lluvia intensa. ¿Y sabes por qué se pincharon? Bache. No. Arrastran las aguas tornillos de este calibre y entraron en la goma y fundieron las 2 cubiertas. Acá pues no hay desagüe, no hay nada. Vos conocés la famosa frase que es un idioma en inglés. Raining like cats and dogs. Sí. Bueno, eso es lluvia torrencial, porque no es para sobrar ni para hablar en inglés. Pero las lluvias torrenciales son propias de los lloviendo gatos y perros. Exactamente, porque llueve cualquier cosa, ¿verdad? Son propias de países tropicales. Entonces, en los países tropicales, en las zonas tropicales, debemos tener condiciones adecuadas para afrontar eso, ¿verdad? Y por eso esto que se habló de desagüe pluvial y otros son obras muy importantes, yo creo, que se deben hacer en una ciudad como esta. Hace rato se deberían de haber hecho esa obra. Fíjate vos la de protección, cuántas muertes hubo en el Gran Asunción, ¿verdad? En Lambaré, todos militares, hace poco 2 señoras en San Lorenzo, todo eso, por obra de los raudales, ¿verdad? Por la falta de desagüe fluvial, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, así como en zonas frías del mundo, donde hay nieve permanentemente, por ejemplo el estado de Minnesota, Estados Unidos, o Alaska, están preparados para la nieve, tienen camiones que limpian la nieve en las rutas, a los ciudadanos se les da pala, etc. Bueno, acá nosotros debemos estar preparados para las grandes lluvias, porque es un país tropical con lluvias intensas. Eso implica desagüe pluvial, pavimento, seguridad, servicios de auxilio. No solamente el touring que viene, va a venir nuestro amigo Hugo Merced dentro de un rato, que presidente del touring, yo soy socio vitalicio, que te da un año. Vos sos socio vitalicio. Soy socio vitalicio. El año pasado recibí el pin de parte de manos del amigo Hugo, que va a venir justamente. Sino explica una cantidad de cosas que los ciudadanos deben recibir. Y es nuestro derecho. Entonces, también yo relaciono con el tipo de clima que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el problema nuestro es las inundaciones. Cada vez que vienen recontribuciones, hay que prever que la gente no viva en cota inundable, ¿verdad? Entonces no necesitamos no vamos a necesitar hacer esas recaudaciones a año, ni que la gente sufra esa marginación de tener que mudarse, que no vivan en cota inundable. Eso también es una política pública. Yo te estoy poniendo ejemplos cotidianos para que la gente entienda lo importante que hay que dar respuesta. ¿Y por qué vos pensás que se creó el barrio obrero? Que oficialmente no se llama así, pero se lo conoció como barrio obrero. Porque toda esa gente de la vera del río fue transportada hace casi 100 años a una parte mucho más elevada de la ciudad, porque ahí se tenía que construir la famosa costanera, la famosa circunvalatoria de Asunción que se empezó a hacer, que iba a terminar iba a terminar allá en Sajonia, por ejemplo. Entonces toda esa gente que estaba viviendo como ahora, el tren de la cercanía tiene un recorrido y están todas las casas ahí que tienen que ser levantadas, removidas para que pase el tren. Bueno, eso mismo pasaba con esta construcción hace 100 años. Y se crea el barrio obrero con el soporte y la ayuda de la municipalidad, que llevó a todos y entregó un título
a cada familia. No es que se iban nomás ahí, le entregaba el 12 por 30, no sé cuánto era el qué sé yo, el lugar, el patrimonio, digamos, de la tierra, y se le entregaba y se ponían unos horcones. Entonces ellos tenían que poner o chapa de zinc o qué sé yo, pero se plantaban los horcones para que ellos hagan su techo ahí y comiencen a hacer su construcción. Y liberaban esta cuestión de esa cota baja que vos estás señalando, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ahora se está terminando la franja costera sur y ya hay precauciones de que la gente que vive ahí no esté en zona inundable. O sea, soluciona el problema de las inundaciones, crea una barrera. ¿Verdad? Eso, por ejemplo, ya es una solución a la zona. Fíjate vos. Entonces, todo eso hacia la política pública. Desde el Estado, desde los municipios. ¿Verdad? Las gobernaciones, bueno, los gobernadores son representantes del Poder Ejecutivo en sus departamentos. Los dos gobiernos que hay, el gobierno central y los gobiernos municipales. Entonces, todo implica responsabilidad. Por supuesto que la autoridad está sujeta a la crítica, ¿verdad? Sí, pero hay algo y la prensa está en su rol. Si no exagera. Claro, a veces lo que pasa es que hay ciertos temas también que son de mayor interés para los responsables de un medio que otros. Y bueno, pero ahí entra también, sí, claro. Entran muchas cosas, ¿verdad? Entran muchas cosas. Entran muchos, ¿cómo que decís vos? Los gatos y los perros. Like cats and dogs. Claro, cuando llueve. Exacto. Entonces, pero el político no debe enojarse. Debe ocuparse. Debe ocuparse. Yo hice una crítica al amigo Nenecho sobre todo lo que está diciendo la gente, y hasta ahora no se resuelve lo de los 70 millones de dólares. Y yo en un momento dije, ¿por qué el gobierno central más arriba no se ocupa de darle un estirón de oreja? Dije eso así, porque al fin de cuentas él es representante del mismo partido que está en el gobierno. Y si su trabajo es deficiente, o el trabajo de la municipalidad, o no está acorde con la expectativa, tiene que ser arreglado, solucionado o ayudado a que eso tenga un mejor final, ¿verdad? ¿Y quién puede hacer eso? Y el gobierno central. Pero al parecer el mundo municipal es totalmente autónomo, entonces nadie puede penetrar dentro de los únicos gobiernos autónomos. Sí, pero eso está mal. O sea, porque la propia Constitución, resulta que el poder... Sí, pero eso está mal, porque se llega a esta instancia, no solamente acá, en todas las municipalidades hay 260. Se interrelaciona. Mira, yo te voy a decir algo. Son separados, tienen funcionamiento propio y autónomo, pero se interrelacionan. Por eso, cuando hay un pedido de intervención de un municipio, la primera autoridad, o sea, cuando el legislativo municipal, vamos a aplicar un poco a la audiencia, la municipalidad tiene su propio presidente y cada ciudad, que es el intendente, claro. Tiene su propio legislativo municipal, que son sus senadores y diputados, digamos, locales, que son los concejales municipales, que sacan leyes que se llaman ordenanzas, normas que se llaman ordenanzas, porque las leyes son otro tipo de normas, ¿verdad? Normas que se llaman ordenanzas en su propia ciudad, ¿verdad? Y tienen incluso su propia justicia municipal. Lo que sucede, cuando se produce un pedido de intervención, por ejemplo, en una municipalidad, se hace un apoyo del poder legislativo municipal, que es la Junta Municipal. Una especie de juicio político, prácticamente, sin separar. Nadie apoya. Y después pasa al Poder Ejecutivo si hay votos. Y de ahí, el Poder Ejecutivo remite a la Cámara de Diputados, que decide o no la intervención de un municipio. Voy a poner un ejemplo, caso testigo. Ciudad del Este. La ex intendente Sandra Zacarías se pidió la intervención, y la interventora fue nada más y nada menos que la actual ministra de la Corte, Carolina Llanes. Y fue interventora y ejerció la intendencia. Entonces se interrelacionan. Pero acá también hay otras cosas que saltaron en este tema, en el debate. Por ejemplo, ¿cuánto debe el Estado paraguayo a la Municipalidad de Asunción por servicios? Y la verdad que no sé. Por servicios, por tributos municipales. ¿Cuánto deben los entes públicos? Aparte de la ciudadanía, que lo dijo el intendente, ¿verdad? ¿Cuánto se le debe a la municipalidad
de Asunción, de Fernando La Mora. ¿Y por qué no hace las acciones, no organiza las acciones entonces, pertinentes claro, para cobrar esa plata? Te estoy diciendo, es un toma y daca permanente. Es un toma y daca permanente. Lo que vos planteás como una especie de AKPT se da a nivel político. Pertenecen al mismo sector político ambos, presidente de la República e intendente. Eso tienen que manejar internamente ellos. Por ejemplo, el intendente habló de una deuda que tiene el Estado con la municipalidad, y enseguida le salió el ministro de Hacienda y le dijo, sí, pero eso no le vamos a poder pagar. ¿verdad? Así como el Estado sigue debiéndole al IPS más de 500 millones de dólares. Claro, y después decimos que IPS no cumple su rol. Sin embargo, vos, Bruno, acá, o tu empresa, a los empleados, retener los IPS y le pasás IPS. Pero después tu empleado se va a IPS y no tiene el servicio. Conforme a lo que vos estás reteniendo y tributando. Sí. Pero no un tributo directamente, es un aporte. Los dueños de IPS son esos empleados. El Estado supuestamente de IPS. Pero el Estado... Entonces, ¿qué tenemos? Que el principal moroso es el Estado. Claro. Sí, el Estado sin injerencia alguna, porque el IPS pertenece a los... ¿cómo que se llama? A la gente que aporta. ¿A los aportantes? A los asalariados, sí, a los aportantes. El Estado digita quién maneja el IPS y quiénes van a estar ahí en el primer anillo. Y no los aportantes. Y no los aportantes. Eso requiere reforma. Contradicción de la total. Carta Orgánica IPS y de la legislación específica que no se da porque los aportantes no llegan al poder político en el Congreso. Sí, claro. Y en el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo nombra a quien quiere. Y, entonces tenemos, eso es lo que yo quiero decir, el factor humano. Acá tendemos mucho a criticar a la Constitución, quiere ser chivo emisario o expiatorio de todos los males. No, la Constitución, el problema, la ley. El factor humano es el que hay que cambiar. Por supuesto. ¿Y de quién depende que ese factor humano esté en los lugares de poder? Del ciudadano. Señor ciudadano, que está caminando por la calle cada 5 años. Usted tiene el arma de su propio destino, que es el voto. Pero no entiende la gente eso. Y tiene que entender. Decime una cosa, hay dos temas rápidamente. Sí, nomás, yendo a lo que está diciendo, o sea, respecto a lo que está diciendo. 70 millones de dólares que no se sabe a dónde fue ahí en la municipalidad. El intendente sigue como si nada y diciendo que, o sea, criticando a aquellos que lo critican o critican su administración, por un lado. Yo criticaría también a la Junta Municipal, que ya lo dije en un editorial, especialmente a este famoso Wagner, que es el monje negro que está ahí hace más de 30 años y que se ampara, no sé, porque tiene los votos de 3.000 o 5.000 de los 10.000 funcionarios que trabajan ahí en la municipalidad. No es solamente Nenecho el que debe ser acusado acá, el propio Wagner y toda esa gente que no actúa como, digamos, como contrapoder de una intendencia, de un intendente en este caso, ¿verdad? Porque la ciudadanía quiere que la ciudad mejore, simplemente. No es que se lo critica en lo personal, sino la gente quiere que la ciudad mejore. Y estamos ante menos de 13 años, creo que 13 o 15 o 14, de los 500 años de Asunción, y Asunción tiene que cambiar y tiene que ser presentada Asunción como realmente la ubicaron en el mundo, digamos, de las ciudades de América. Una del primer grito, la madre de ciudades, y ahora apenas llueve y se inunda todo, y las cubiertas se pinchan porque el agua arrastra todo y saca también las parte de las carpetas asfálticas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos mencionabas, ¿qué pasa con el caso Katia González? Porque muchos dicen que el Poder Judicial no tiene injerencia en el legislativo.
porque este es un asunto del legislativo, porque se tiene que meter el Poder Judicial. Entonces hay dos puntos, son los dos temas, monotemas estos, que están en boca de todos y que yo no veo ninguna solución, aparentemente, ¿verdad? Bueno, lo de Katia González es un tema que yo presenté como tema de tesis para mi doctorado en la Católica. Ahora no fue aprobado, entre paréntesis, por la burocracia enorme que hay. 10 años hace que presenté como tema. Fíjate, 10 años. ¿Sabes cómo se llama este tema? Cuestiones políticas. En inglés es conocido Political Questions. Sí, claro. ¿Por qué? La doctrina constitucional paraguaya tiene muy pocos escritos. El doctor Juan Carlos Mendonca, padre, escribió solamente un articulito en un libro. Cuando yo le dije que iba a hacer mi tema de tesis, me dijo, ¿en serio? Qué interesante, me dijo. Presenté, hasta ahora no me aprobaron. Bueno, ¿qué son las political questions? Las cuestiones políticas son las decisiones tomadas en los órganos políticos, ¿verdad?, que afectan el funcionamiento de las instituciones del Estado, o los poderes del Estado u órganos extrapoder. Te voy a poner un ejemplo. El no acuerdo de Fernando Lugo al nombre de Agustín Lovera Cañete para la Corte Suprema de Justicia. Le dice que no al Poder Legislativo. El juicio político de Fernando Lugo. Claro. Otra decisión. La destitución, pérdida de investidura de Dionisio Amarilla, Víctor Bogado, ahora Katia González. Decisiones de órganos políticos. Son cuestiones políticas, political question. Bueno, a partir de ahí viene, ¿es o no justiciable? La mitad de la doctrina constitucional internacional, te hablo, en Argentina está muy debatido este tema, dice que todo es justiciable. Es una posición extrema. Y la otra mitad dice que las decisiones de órganos políticos son no justiciables. Pero vamos a nuestra Constitución. Según nuestra Constitución, es obligación de la Corte Suprema de Justicia atender una petición de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que hizo Katia González? Planteó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Senado que le hizo perder la investidura. ¿Es obligación de la Corte atender? Sí. ¿Qué hizo la Corte? Le dio trámite. Admitió la acción a trámite para aplicarla a la audiencia. En el trámite, ¿por qué la Fiscalía tiene que opinar? Dicen muchos. La Fiscalía tiene que opinar porque el Código Procesal Civil establece el procedimiento para la inconstitucionalidad. Dice, vista a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué significa eso? La Fiscalía General del Estado, como representante de la sociedad, tiene que opinar cuando hay una inconstitucionalidad contra una norma, contra una ley, un decreto de resolución, ordenanza o contra un fallo judicial. ¿Por qué? Porque interesa a la sociedad la opinión del Ministerio Público, representante de la sociedad. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Opinó conforme a lo establecido en la ley. Remite a la Corte, contesta a la vista. ¿Qué hace la Corte? Toma la opinión, pero no le vincula la opinión de la Fiscalía. No es vinculante. Es más, yo he ganado varios casos en contra de la opinión de la Fiscalía. Te voy a contar un caso. Sí. El caso iba a las cooperativas, que tramité con el querido hermano, que en paz descanse, Carlucho Merzán, de acá de Hugo, que va a venir enseguida. Hemos ganado la acción. La Fiscalía opinó en contra. Y ganamos la acción, porque no es vinculante la opinión de la Fiscalía. O sea, hoy las cooperativas y todos los socios cooperativas que me están viendo. Acá, y ahora, ¿cómo es entonces, ahora qué tiene la Corte? Te voy a decir lo que tiene la Corte. Acá dice ahora, Mendonca, Juan Carlos Mendonca, si la Corte repone a Katia, ella vuelve sin jurar, dice. Si la Corte repone a Katia. Vamos a aclarar. Por otro lado, este señor Stimson dice que eso no se puede dar porque el Poder Judicial no puede ingresar a la esfera del Poder Legislativo. Stimson es cultor de la teoría de que no es justiciable. Sí, por eso. De la doctrina constitucional que no es justiciable. Yo creo que hay cosas justiciables y no justiciables, una teoría intermedia. No es que me quiero lavar la mano, voy a aclarar.
El Poder Judicial tiene que pronunciarse, porque es su obligación pronunciarse en una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo se pronuncia y qué implica el pronunciamiento es el tema? Cuidado ahí. ¿Qué es lo que está impugnando Katia González y qué es lo que dijo la Fiscalía? Hay que atender muy bien lo que dijo la Fiscalía. La Fiscalía dijo: el Congreso se abrogó funciones de Corte Suprema de Justicia. ¿Ah, sí? Claro, porque declaró inconstitucional su propio reglamento. ¿Y quién puede declarar la inconstitucionalidad de un reglamento? Solamente la Corte Suprema. Eso dice el dictamen fiscal, que a mi modo de ver está muy acertado, porque fue la crítica que yo hice hace 3 meses o 4 meses y reprisé en un tuit en estos días, ¿verdad? ¿Qué hizo la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores no es que derogó su reglamento, que está dentro de sus funciones, ¿verdad? La Cámara de Senadores dijo: no aplicamos nuestro reglamento que nos rige porque es inconstitucional. ¿Y quién puede declarar que es inconstitucional? Solamente la Corte. Entonces la Fiscalía dice: pero ustedes, señores senadores, obraron como Corte. No cumplieron su propio reglamento. Entonces está todo mal. Claro, entonces, como no cumplieron su propio reglamento, lo que hicieron es nulo. O sea que no le debieron de sacar. Exactamente. Porque si ellos le querían sacar y obraron mal, y ahí está la falta de cerebro, me va a disculpar, no sé con cuántos asesores cuenta la Cámara de Senadores, y me disculpan también los señores asesores que probablemente no fueron consultados, con nombre y apellido, juristas célebres como Marcos Com, Emilio Camacho, Casañas Levy, otros no fueron consultados probablemente. Se decidió por orope, por voto. ¿Qué tenían que haber hecho? Tenían que haber derogado su reglamento aprobado 3 meses anteriores, 3 meses antes, su modificación, y aplicar el artículo constitucional los 23 votos. Con eso ellos cumplían el requisito constitucional. Se limpiaban las manos. Claro, claro. Y eso no hicieron eso, ese señor paso no se hizo. Beto Velari, otros se equivocaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y ahora en qué se está? Entonces, ¿qué sucede? La Fiscalía dice esto. Ahora va a la Corte otra vez. ¿Y la Corte qué va a decir? ¿Qué puede decir la Corte? Es nulo lo resuelto. Si es nulo lo resuelto, si es nula la resolución, ahí voy a lo que dijo Mendonca. Claro. Si es nulo la resolución, ella no debe ni de jurar y tiene que sentarse otra vez. Es nulo e inaplicable. ¿Qué significa nulo? Que no existe. Katia González ya fue investida como senadora. Entonces, automáticamente, si la Corte notifica al Senado, ella se tiene que incorporar, no necesita los 23. Porque la cuestión y menos jurar. Sí, y menos jurar. Y acá tienden a comparar con el caso de Nicanor, y que yo fui protagonista. Yo me negué al juramento de Nicanor. Nicanor, por constitución, tiene que ser senador vitalicio. Es senador vitalicio, igual que Horacio Cartes después. Ellos se presentaban para senadores activos, pasaban la justicia electoral, pasaban en la Corte, fueron votados, etc. Pero, ¿qué dijo el Senado? Nosotros juramos cumplir la Constitución. Ustedes son senadores vitalicios, ustedes no van a jurar. Ahí se necesitaba 23. Y la Corte nunca le ordenó. La Corte le notificó al Senado. Yo me interioricé muy bien, soy abogado y encima especializado en esto. Nunca le ordenó. Y nunca el Congreso planteó una aclaratoria a la Corte que aclare su resolución. Entonces no hubo quórum y nunca juraron. Compararlo de Nicanor y Cartes con esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Senado en el caso de Nicanor y en el caso de Horacio Cartes es decir, no le vamos a dar quórum para que jure porque él tiene que ser senador vitalicio. Tiene que asumir como senador vitalicio, tiene que venir acá como Juan Carlos Guamosi, que es senador vitalicio, incluso él presentó 2 proyectos de ley, ¿verdad? Pero ustedes no. Entonces ahí se necesita el cuerpo 23 para que jure, porque ¿ante quiénes juran un senador? ¿Ante quién juró Iramain? Ante 23 senadores. ¿Ante quiénes juraron todos los senadores? Ante la Cámara respectiva. Ahí se necesitan los 23. Pero en el caso de Katia, si fuera a salir una resolución de nulidad, no se va a necesitar 23. ¿Por qué? Porque se anuló la resolución. Ella ya fue investida como senadora, ¿verdad? Entonces ella asume, iría directamente. Y ahí voy a por qué es justiciable este caso.
Primero, porque la Corte tiene que pronunciarse diciendo o no justiciable. El criterio de la Corte hasta ahora fue que no es justiciable. Cuidado. En las pérdidas de investidura. Cuidado. Pero ¿cuál es la diferencia en el caso de Katia? Que ellos, los senadores, cometieron un gravísimo error. Saltaron algo. Ellos declararon inconstitucional un reglamento y ellos no tienen facultad para declarar inconstitucional. Porque es facultad de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a la Constitución. Entonces, la posibilidad que tiene Katia González de tener un fallo favorable a la Corte es muy alta. Es muy alta. O sea, que ella puede volver a ser senadora. Es muy alta, ¿por qué? Sí. Porque a diferencia de los procesos de Dionisio Amarilla, Víctor Bogado y otros, el Senado cometió un gravísimo error. Se abrogó funciones de la Corte. Y la Corte incluso ofendida porque se abrogó sus funciones. La Cámara de Senadores puede sacar este fallo. Entonces es justiciable. ¿Cuándo es justiciable? Cuando el órgano político que decidió la political question obró fuera de sus funciones. Y el caso de Stimson, lo que dice Stimson. Lo que dice Stimson es atendible si la Cámara no se hubiera abrogado funciones de Corte Suprema de Justicia. Ah, sí. Pero Teddy, al quien aprecio, al que muchos estigmatizan y dicen vos sos cartista y todas esas, yo esas estupideces no digo. Porque Teddy es un jurista conocido y lo aprecio y lo respeto. Muy bien pero Teddy probablemente, a lo mejor, en su buena fe, no está considerando la gravedad de lo que hizo la Cámara de Senadores de declarar inconstitucional un reglamento cuando no tiene facultad para eso. Quiere decir que el que sí tiene la razón es Mendonca. En este caso sí. Conste que yo casi nunca coincido con mi querido amigo Juan Carlos acá, Mendonca. Esta vez coincido contigo, mi querido acá. Porque lo respeto y lo aprecio. Bueno, según Katia González, en una república constitucional la última palabra la tiene la Corte Suprema y no el Congreso. Bueno, la última palabra la tiene la Corte Suprema de los asuntos de su competencia. Y es asunto de su competencia decidir una inconstitucionalidad. Pero si el Congreso, te voy a poner en contexto, si el Congreso hubiera obrado igual que en otros casos, como el de Dionisio y compañía, se va a enojar, yo otra vez Dionisio me va a hacer un tuit en contra, ¿verdad? Pero paciencia. No había reglamento que establezca 30. No dijeron, no aplicamos el reglamento porque es inconstitucional. Le destituyeron con la mayoría de 23 votos y le sacaron. Es otra cuestión. No es justiciable. O sea, la Corte tiene que rechazar la acción de Dionisio. Son casos diferentes y situaciones diferentes. La de Nicanor, la de Carte, la de Dionisio y la de Katia. Así que lo que dice Bachi Núñez, no le dejaron jurar a Nicanor y a Carte. Y salió también, me sorprendió, Santagada, especialista en derecho ambiental, tiene una ONG, me salió a decir, se obró mal el caso de Nicanor. Mentira, Ezequiel, no es cierto lo que decís. No es cierto lo que decís, porque acá lo grave es que el Senado hizo de Corte Suprema de Justicia con respecto a su propio reglamento. Y nadie está contando esto en detalles. Pero yo sí leí en detalle el dictamen fiscal que, te voy a ser sincero, me sorprendió. Porque la Fiscalía, en los dictámenes de inconstitucionalidad, siempre fue muy pobre. Siempre fue Esta pobre. vez, sin embargo, creo que una magistrada de mucha experiencia como Artemisa Marchuk, con sus detractores y la gente que le quiere, hizo un sesudo análisis, hasta propio de un constitucionalista, te diría, en su dictamen fiscal. Y no es, voy a decir algo, van a decir, no, pero Hugo tiene un discurso anti... No, jurídicamente hablando, porque acá está mi puchero de por medio, profesional. Yo tengo otros casos donde la Fiscalía dice disparate y la Corte, ¿sabe qué hace con eso? Tira a la basura y quita un fallo en contra. Pero en este caso, acá hay algo muy grave que hizo el Congreso, por eso la comunidad internacional se solidarizó con Katia, incluso gremios ultraconservadores, como FEPRINCO, Cámara de Comercio y Servicio, salieron todos en contra. ¿Sabes por qué? Porque se abrogó atribuciones del Poder Judicial del Congreso. Salieron a favor de Katia. Salieron a favor, no de Katia, de la institucionalidad. Claro, de la institucionalidad. ¿Entendés? Sí. Entonces te digo, por eso este caso es interesante para el Estado de Derecho paraguayo.
porque pone a prueba la justicia. Esta va a ser una señal directa, Bruno, para los inversores internacionales que están mirando a Paraguay como tierra fértil, mano de obra barata, para el Mundial de Rally. Acaba de venir nuestro amigo Hugo Merzán dentro de un rato. ¿Vos crees que la autoridad del Mundial de Rally no van a ver si hay seguridad jurídica en Paraguay? Si hay un accidente en el Mundial de Rally. Y si tienen tribunales que le den justicia a los afectados el día de mañana. Claro que sí. Entonces, este es un caso importantísimo para la democracia y el Estado de Derecho. No por Katia González, sino por lo que hizo el Senado y lo que puede hacer la justicia. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo y ordenando aquí respecto a este tema. Ordenando, digo, dentro de una fórmula que se debió de aplicar y que lamentablemente saltaron procesos irresponsablemente o qué sé yo, estaban... Y hoy se ven contra la pared, así el rostro de muchos contra la pared y no saben cómo salir de ese atajo, o sea, de ese atolladero, mejor dicho. Bachi Núñez afirma que no existe posibilidad, entre comillas, que Katia González vuelva al Senado. Bueno, eso ¿por dice qué hace Bachi. esto Bachi Núñez? Abre el paraguas, porque él es responsable. Si sale la nulidad, él va a ser el 1 de julio presidente del Senado. Sí, claro. Y él va a ser responsable de desacatar una orden judicial, porque no es el pleno el que tiene que reunirse. Directamente notificado, la señora Katia González ocupa su curul y su oficina. Y esa va a ser responsabilidad de Bachi Núñez. Y si el presidente del Congreso no cumple esa resolución, tiene que ser procesado por desacato. Así, Sí, señor. ¿Por qué? Antes de que asuma, inclusive. No. El presidente del Senado. No, ya sé, pero... ¿Por qué? Porque el presidente del Senado es un primus inter pares. Es el primero entre pares, pero tiene la autoridad administrativa. Entonces, en este caso, Bachi abre el paraguas. Quiere ir por el caso Nicanor o por el caso Carte, que se necesitaba 23 para que jure. Pero acá no necesita jurar la señora. Ya juró. Eso es lo que dice Mendonca. Entonces tiene que administrar. Entonces lo que está haciendo es, y probablemente ya asesorado por abogados, abrir el paraguas antes que llueva. Salir con tu paraguas. Pero llovió mucho ahora. Y puede llover. Y puede llover cats and dogs para el amigo Bachi Núñez, entre comillas, amigo, uno de mis más fervientes denostadores en Twitter. Sí. Como abogado, es un buen neurocirujano. ¿Así? Como neurocirujano, como dijo la doctora ¿Quién? Rolón, de Rolón, prefiero un chamán. Así. Bueno, son un capo, pero antes no te vayas a escabullir, no me dijiste la posición tuya respecto al faltante supuesto de 70 millones de las arcas municipales de esta administración. ¿Cómo se actúa acá? ¿Y por qué sigue el intendente como que dolido, como que se le ataca a él o al Partido Colorado, cosa que no tiene nada que ver el Partido Colorado acá, sino es su responsabilidad como administrador de la comuna? ¿Cómo se zanja esta historia o qué debe de hacer? Él no debe de dar un paso al costado, que se investigue jurídicamente toda la historia a través de la Contraloría y qué sé yo, y después en todo caso se sube de vuelta al tren. ¿Él no tiene que dar ese paso él? La instancia política que tenía que aprobar o no el uso de los bonos de Nenecho, ¿cuál es? La Junta Municipal. Sí. La instancia política aprobó. Y entonces él pasó la prueba política, o sea que él no tiene... del control legislativo municipal. Uno, él tiene otras pruebas que pasar. ¿Cuál es? La prueba de la Contraloría. Y sí, por eso. El dictamen de la Contraloría, ¿verdad? Esa es la prueba que tiene que pasar. Él salió a poner la cara. Le vi un video ayer de él, de Molas López antes y Molas López después. A mí me pareció muy interesante ese video. Porque en política vos tenés que demostrar lo que era y lo que hiciste. Sí, ya sé. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿qué pasa? Ahora, él, yo estoy seguro, mi tía decía algo. Hay cosas que la gente no registra acá. Él es hijo de un conocido abogado. Oscar Rodríguez Kennedy es camarista. ¿Verdad? Expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Tiene un equipo jurídico de primera. Benito Torres, el asesor jurídico de Nenecho. Es un conocido abogado. O sea, tiene equipo jurídico, ¿cómo va a defenderse? Lo tiene a Mora, que le atacan a Mora, pero Mora es un chico preparado en España. Los dos Mora estudiaron en España.
El padre hizo Sí, un lo esfuerzo. conozco. O sea, entonces lo que te quiero decir, acá Nenecho dijo algo que a poca gente le parece. Mis obras están bajo tierra, dijo. Bueno, va a tener que sacar toda su obra, le va a tener que llevar a todos los periodistas, le va a tener que llevar a los peritos a Contraloría, vamos a escuchar, bajo tierra, a mostrar todo lo que hizo. Vamos a escuchar esto. A ver. El agua llegaba hasta acá. Y hoy podemos creer todo que está en lugar. Estas son obras que no se ven, pero que se sienten. Obras de mucha inversión, pero que la plata va bajo tierra. Ahí cuando casi murió el hijo de Sergio Godoy, Sí, claro, que se aferró al árbol. Bueno, quieren aplicar la fórmula Ciudad del Este en Asunción. Tu invitado es el segundo al que le escucho la misma idea, superficial, errado, como toda estrategia opositora. Nenecho es Javier Zacarías, Lizarela es Sandra, Joana es Prieto, pero no tienen en cuenta 1000 variables que en Asunción no se dan, empezando por la percepción del elector. Si la ANR les cambia, el candidato chao estrategia. Mensaje de José María Quevedo, Pepe. Pero yo no sé por qué Pepe dice esto. Si yo No lo que estoy diciendo es que tiene que hacer Nenecho. Tiene que defenderse. Claro, tiene que mostrar. Lo que pasa es que él dice, mi obra está bajo tierra, ¿verdad? Tiene que mostrar. Yo quiero que venga él acá, le invité. La estrategia Ciudad del Este no aplica acá. ¿Por qué no aplica? Porque la Junta Municipal de Ciudad del Este pidió la intervención. La Junta Municipal de acá no pidió ninguna intervención. La Junta Municipal aprobó lo que hizo Nenecho. O sea, no aplica. La estrategia Ciudad del Este no aplica ninguna estrategia de intervención de municipalidad porque no se da acá. Acá la Junta Municipal dijo, está bien, en la rendición de cuentas de Nenecho. Entonces acá entra la Contraloría, que es el órgano de control según la Constitución. Si el día de mañana Contraloría hace o presenta documentos a la Fiscalía, que puede presentar directamente al juzgado, yo creo que ahí está el criterio de nuestro amigo Germán Pankov, al cual entrevista siempre, que la justicia directamente puede Germán Pankov. Sí, que directamente puede recibir el juez también. La Contraloría remite a la Fiscalía. ¿Que vos le podés defender a él? Claro que sí. Para que él, es muy defendible. No, para que él desde allá pueda... Pero lógico, como un refugiado político vos le vas a pedir que venga al país donde se le está persiguiendo a una audiencia. Es ridículo eso. Es ridículo. No coincido con los jueces que están pidiendo eso. Telemático. ¿Y por qué no se le da esa posibilidad? Y no sé por qué, no sé cuáles son los argumentos de los jueces. Para mí es una arbitrariedad. Pero me gustaría que vos te intervengas. Es arbitrario. Y vos como profesional. Y no hay problema, él sabe eso. Lo que pasa es que tiene una muy buena abogada, que es la doctora Jessie Ruiz Díaz, abogada penalista. Es mucho más especializada que yo. ¿Sí? Zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pero sí te voy a decir lo siguiente. No, claro, a Pepe le digo, su comparación, mi querido Pepe, rectifica tu mensaje. Lo de Ciudad del Este no cabe acá. Lo que pasa es que él estuvo ausente, Pepe. Se fue a Marruecos. Invítame a un asado y te voy a clarificar más allá de... Se fue a Marruecos. Las costas del Mediterráneo, que todavía están... Entonces, el mar Mediterráneo te está golpeando los pies. Claro, por Vamos supuesto. a comer un asado en el calor del veranillo de San Juan y te voy a aclarar, mi querido Pepe. Y le gustó subirse a los camellos, ese tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias, querido Huguito Estigarribia. Y llega otro Hugo Merzangalli, presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo en minutos, pero vamos a este tema. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, un placer. Buenísima nota. No, excelente todas las aclaraciones tuyas y realmente hay que simplemente escucharte y aplicar lo que vos decís. No sé si se podrá eso o no. Pero... Yo estoy en la gradería opinando. Los que me bajan la caña dicen opinólogo. Pero la libre opinión es la garantía de la democracia. Entonces yo te agradezco tu oportunidad. Espero que sirva de insumo. Vaya mi saludo al amigo Teddy Stinson, al amigo Acá Mendonca, a Pepe, que ya tiene ahora ya nos debe un asado, ¿verdad? Claro. Generó una autoinvitación natural, ¿verdad? Para debatir de esto. Y bueno, y un saludo a la audiencia de la audiencia. Gusto, Bruno. Gracias. Muchas gracias, Hugo Estigarribia Gutiérrez.